Buenas noches. Un saludo a todos quienes nos siguen en este espacio entre bits y bytes, que ha sido creado para compartir cómo la tecnología impacta en nuestras vidas, en nuestro día a día y en particular en la industria de los data centers. Esta ya es nuestra 19ª edición y hoy en una edición más de nuestra serie #Conectividad Digital, donde conoceremos un poco más de cómo funcionan e interoperan las redes de comunicaciones que sostienen la economía digital y cómo su operación impacta en la sostenibilidad de las naciones y de las personas. Hoy hablaremos sobre cómo estamos en conectividad del hogar y revisando los estándares sobre cableado residencial. Quiero comentarles que ya estamos con 1.800 miembros en el grupo de Mundo Data Center y hemos sobrepasado esa cantidad incluso. En este espacio de Facebook compartimos cursos, conferencias y diferentes eventos sobre tecnología. En los últimos días hemos compartido, por ejemplo, las invitaciones que hace Uptime Institute sobre conferencias, mesas redonda, sobre cursos gratuitos de Vixi y otros más que los propios miembros de la comunidad comparten para el beneficio de todos los que están interesados en integrar este grupo de profesionales y técnicos que están en torno a esta comunidad profesional. Si quieren que sigamos con este esfuerzo, denle like a esta publicación, que la pueden estar viendo probablemente a través de Facebook o a través también de nuestro canal de YouTube. Y sigan también la página de Mundo Data Center. Estamos en Facebook. También tenemos el canal de Entre Bits y Bytes en YouTube y nuestra cuenta de Twitter. La idea es compartir la información, de ser posible de manera gratuita y al alcance de todos. En nuestro canal de YouTube de Entre Bits y Bytes también pueden acceder a ediciones anteriores de este podcast. Bueno, en la edición anterior ya habíamos hablado del reporte de la UIT. Hoy día vamos a hablar un poquito más, pero para recordar, ¿no? La UIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC. Son miembros de la UIT, entidades públicas y privadas, llegan a 193 estados miembros, instituciones académicas y unas 700 compañías tecnológicas. La UIT se encarga de atribuir el espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales a escala mundial. Elabora normas técnicas que garantizan la interconexión continua de las redes y las tecnologías y busca mejorar el acceso a las TIC de las comunidades insuficientemente atendidas de todo el mundo. De lo que vamos a comentar antes de entrar al tema de fondo es del informe de Conectividad Global 2022, muy revelador por cierto, el cual seguramente lo vamos a comentar en este podcast, pero habrán otros podcasts donde vamos a abrir diferentes frentes de análisis, ¿ya? Este informe de Conectividad Global 2022 que les decía, toma balance de los avances en conectividad digital a lo largo de las últimas 3 décadas. Proporciona una detallada evaluación del estado actual de la conectividad a nivel global y lo cerca, o digamos el gap que se encuentra en el mundo para lograr la tan ansiada conectividad universal, que sea significativa, ¿no? No solamente es necesario que haya conectividad, sino buena conectividad, utilizando un marco analítico único. Muestra las soluciones y buenas prácticas para acelerar ese progreso
También incluye 7 inmersiones profundas en temáticas como son la infraestructura, la asequibilidad, financiación, la pandemia, regulación, juventud y otros datos más. Les he separado algunos gráficos que son interesantes de este informe de la UIT que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, en esta gráfica se muestra el crecimiento de usuarios de Internet del año 94 al 2021. Y acá nos presenta la cantidad de usuarios de Internet en millones y el porcentaje de la población correspondiente. Por ejemplo, el año 98 teníamos 185 millones de usuarios de Internet, lo cual representaba el 3% de la población. El año 2010 teníamos 1.981 millones de usuarios de Internet, lo cual correspondía al 29% de la población mundial. 2021, 4.901 millones de usuarios de Internet, lo cual representa el 63% de la población mundial. Este cuadro también es muy interesante. Voy a solamente leer algunos aspectos, muy amplio. Son los objetivos aspiracionales al año 2030 versus el estatus actual. Por ejemplo, ¿no? Hay un indicador que es el porcentaje de la población de usuarios conectados a Internet. De 15 años a más. El objetivo al 2030 es llegar al 100%. Actualmente el mundo se encuentra solamente al 63%. ¿Cuántos países cumplen con el objetivo? 13 de 151. O sea, todavía estamos lejos. Hogares con acceso a Internet. El objetivo al 2030 es el 100% de hogares con Internet. La situación global es 66%. Solamente 13 de 126 países cumplen con el objetivo. Escuelas conectadas al Internet. El objetivo al 2030 es el 100%. Actualmente, la situación global indica que el 40% de escuela primaria, 51% de los inicios de la secundaria y 66% de los finales de la escuela secundaria llegan al objetivo trazado. Negocios que usan Internet. El objetivo es el 100%. Solamente 6 de 24 países lo cumplen. Y hay muchos indicadores muy reveladores en este estudio. Algo que parece evidente, pero los números lo corroboran, es que los usuarios que tienen mayor predominancia en el uso del Internet son los jóvenes. En este gráfico se aprecia el porcentaje de la juventud que utiliza el Internet al 2021. A nivel global, el 71% de los jóvenes utiliza Internet, mientras que en el resto de edades solamente representa el 57%. Por ejemplo, en América, el 76% de la población no joven utiliza Internet, mientras que los más jóvenes llegan al 92%. Hay una realidad que tiene que ver con los ingresos económicos también. Definitivamente tienen mayor acceso al Internet los países con mayores ingresos, donde los jóvenes tienen un acceso el 99% de jóvenes, mientras que en el resto de edades el 89%. Una diferencia sustantiva contra o versus los países de menos ingresos. La conectividad y el desarrollo humano tienen una estrecha relación. Además de las ventajas económicas,
los beneficios de la conectividad son considerables para la sociedad. Eso es evidente, ¿no? Lo hemos vivido y lo seguimos viviendo a raíz de la pandemia. Existe una relación muy estrecha entre la conectividad y el desarrollo humano. Aunque la relación funciona en ambos sentidos, la conectividad impulsa el desarrollo y más desarrollo lleva a más conectividad. Es un círculo virtuoso. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una representación de 138 países, ¿no? Y donde los países más desarrollados tienen mayor nivel de conectividad versus los países con menos conectividad y menor desarrollo humano. En este mapa también mostramos cuál es el porcentaje de la población mundial que tiene conectividad a Internet por países, ¿no? Y aquí apreciamos, por ejemplo, los países que están en rojito, ¿no? Que tienen de 0 a 20% de usuarios conectados a Internet, en el África, básicamente. De 20 a 40% de conexión a Internet, también en el África y algunos países del Asia. Del 40 al 60% de conectividad a Internet, algunos países de Asia, algunos de África, Sudamérica y Centroamérica. Del 60 al 80% de la población conectada al Internet, algunos países de Sudamérica, México, Asia, algunos países europeos también. Y del 80 al 100%, Brasil, Argentina, Chile, Norteamérica, la mayoría de países europeos y del Asia. Esta gráfica lo puse como un anticipo de un futuro podcast que vamos a realizar con información de este reporte de la UIT asociado a data centers. Lo puse porque hoy vamos a hablar justamente de la conectividad en el hogar y la conectividad en el hogar vamos a ver que tiene que ver también con la conectividad de cara a la fuente de información, ¿no? Que podría estar en los data centers. ¿Cuántos data centers conectados existen en cada país? Según el estudio, hay una relación entre los data centers conectados por millón de habitantes. Por ejemplo, en los países de mayores ingresos, la relación es de 2.66 data centers por millón de habitantes, ¿ya? Y los países de bajos ingresos, 0.07 data centers por millón de habitantes. Bien interesante ese número, ¿no? La media, ¿cuál es? 0.59 data centers por millón de habitantes. De hecho, eso como les digo, en otro podcast vamos a hablar, hay condiciones que determinan por qué los data centers se ubican en uno u otro país, ¿no? En un podcast anterior también hablamos de las condiciones, por ejemplo, del cambio climático, pero también hay condiciones geográficas, económicas, estabilidad política, etc. Por regiones, lidera Europa con un indicador de 2.29 data centers por millón de habitantes, y se encuentra abajo de la tabla África con 0.13 data centers por millón de habitantes, siendo la media 0.59 data centers por millón de habitantes. Vayamos al punto central del día de hoy. O digamos, introduzcámonos en ese mundo de la conectividad al hogar. En esta gráfica podemos apreciar cómo viaja la información desde el Internet hasta los hogares. Tenemos tres niveles. La primera milla de conectividad, la
media milla y la última milla. ¿Okay? La primera milla viene a ser la conexión del Internet hacia todo el mundo. Y esa conexión se da a través de fibra submarina o fibra terrestre. Y representa distancias de alrededor de más de 1000 kilómetros de distancia. Luego tenemos la media milla, que conecta las grandes ciudades con los datos provistos por los data centers o los IXP. Está compuesto por los puntos de intercambio de Internet llamado IXP, data centers y computación en la nube. Y es un vínculo crítico entre la conectividad internacional, que está en la primera milla, y la infraestructura que conecta a los usuarios, que es la última milla. Los IXP permiten a los proveedores de servicios de Internet, llamados ISP, y a los proveedores de contenido intercambiar sus tráficos de datos, lo que ofrece ventajas sustanciales como la reducción de costos, una mayor confiabilidad a través de la redundancia, una mejor calidad y una reducción de tiempo para recuperar datos. En este punto, que representa entre 10 a 1000 kilómetros, ¿no?, se encuentran los data centers. Los data centers desempeñan un papel fundamental en la economía digital. Ya lo hemos hablado de este punto en podcasts anteriores. Al proporcionar espacio para el almacenamiento de datos de contenido nacional y al procesamiento de grandes conjuntos de datos. A pesar de su papel crucial, pocos data centers se encuentran en las economías de ingresos bajos y medios, debido a una serie de elementos que incluyen la falta de demanda, los bajos ingresos, los desastres naturales, la inestabilidad política, el suministro de energía y la facilidad para hacer negocios. La computación en la nube ofrece también potencia informática, infraestructura bajo demanda, costos competitivos, mantenimiento y tecnología avanzadas para el Big Data. Si bien es atractivo almacenar datos en la nube, el costo, la latencia y la seguridad nacional siguen siendo consideraciones importantes para los países, es decir, para decidirse si es que hacer o tener un propio data center o ir a la nube. Para que un país mejore su conectividad de media milla, que es la que estamos hablando ahorita, la inversión es crucial. Los componentes básicos de un ecosistema de datos atractivo incluyen la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, la promulgación de leyes de protección de datos para ayudar a atraer inversiones en data center y computación en la nube, abordar el suministro de energía, permitiendo que los productores y proveedores independientes de energía renovable entren en el mercado, y la colaboración entre gobiernos, IXP, ISP, operadores de data center e inversores. Nosotros vamos a dedicar un podcast posterior a analizar este aspecto del informe de la UIT sobre los data centers, pero es un tema que me interesa mucho, por eso solamente para mencionarles que en este ámbito de los data centers pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Los data centers pueden ser data centers empresariales, que son las instalaciones de un propietario, de un inquilino, para una empresa que quiere almacenar o procesar datos. Pero también hay data centers multiusuarios, que son operados por empresas que alquilan espacio para el almacenamiento de datos, y los principales operadores suelen tener certificaciones de seguridad y confiabilidad. También tenemos los data centers de hiperescala, que pertenecen a los principales proveedores de contenido y nube, como son Facebook, Google, Amazon, Microsoft, quienes juntos representan más de la mitad. Había cerca de 600 data centers de hiperescala a finales del 2020, 600. Un crecimiento de más del doble en los últimos 5 años. Y en este cuadro, en esta imagen, tenemos la última milla, que es la conexión del Internet hacia el usuario, la llegada a los usuarios, ¿no? A través de fibra, DSL, coaxial, a través de wireless, a través de satélite, inalámbricos o incluso en algunos países a través de drones o globos aerostáticos. Y estamos hablando de distancias de 1
a 5 kilómetros. Vamos a hablar ahora de la conectividad en el hogar. La conectividad en el hogar que se ha visto afectada en los últimos años por la pandemia. Muchos hogares se han convertido en universidades, colegios, centros laborales, sitios de reuniones, reuniones de trabajo, reuniones familiares, eventos artísticos, clases, gimnasios, etc. Este hogar, que básicamente servía para que los residentes solamente compartan momentos íntimos y descansen, o sea, un punto de encuentro, se convirtió en una ventana al mundo. Un desafío que tuvieron que asumir los hogares a nivel global, sin discriminación de países, latitudes, condición social. Todos tuvimos, en mayor o menor medida, que adaptar nuestros hogares a un ambiente de conectividad. Pero la pregunta es, ¿qué tanto estuvimos preparados? Porque siempre se habla de las empresas, ¿no? ¿Cómo estuvieron las empresas preparadas para la pandemia? Entonces, se habla de que hubieron empresas que sí estuvieron preparadas y efectivamente dieron ese salto al home office, o universidades o instituciones educativas que pudieron hacer ese salto cualitativo. Pero, ¿y cómo fue en el hogar? Entonces, por eso era la parte preliminar que estuvimos hablando. ¿Cómo se da la conectividad? ¿Cómo es que accedemos a los servicios de los colegios, universidades, laborales? Entonces, hay que entender que antes de la pandemia teníamos que los estudiantes o los trabajadores accedíamos a la información de dos maneras. Una manera, a la información que residía en los servidores, en los data centers de nuestras propias organizaciones. Entonces, correo electrónico, software contable, logístico, etcétera, teníamos acceso a nuestro data center, pero también cada vez iba creciendo más el uso de la nube pública. Entonces, habían servicios que los accedíamos a través de la conectividad de nuestra propia empresa, las redes locales, y de allí a nuestro data center. O si estábamos ubicados en otras latitudes, en otras ubicaciones de nuestra empresa, no en el data center, utilizábamos la WAN y el Internet para acceder a nuestro data center, ¿no? O la nube. Ambas situaciones existían prepandemia incluso. Luego llega la pandemia y esa realidad que teníamos se traslada ahora a una realidad en la cual ya no estamos conectados directamente a nuestras redes y nos tenemos que conectar de manera remota a nuestro propio data center o a la nube, con el ingrediente de que la tendencia es cada vez mayor crecimiento de la nube. Pero existen ambas situaciones. Habían personas que se conectaban vía VPN, por ejemplo, a sus computadoras que estaban en la oficina encendidas. Otros se conectaban a servidores vía VPN. Otros se conectaban a servicios en la nube. Pero de repente, en plena sustentación del trabajo universitario o el examen, caída de la red. Se caía la red, ¿no? O estabas trabajando en una reunión y el estudiante en su clase y la red se hacía lenta. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Nosotros sabemos en conectividad
que hay varias capas, y lo hemos visto en antes, ¿no? Hay una primera milla, una milla intermedia y la última milla. ¿En qué parte se está produciendo el cuello de botella? En la primera milla, donde se genera la conexión a internet, la fibra submarina, en la milla intermedia, donde están los data centers, o en la última milla, donde es la conectividad y la llegada de la fibra al hogar. Es importante tener un entendimiento de esto, porque si bien es cierto, ahora vamos a hablar de la conectividad en el hogar, el éxito de la conectividad pasa por tener una solución global. Es decir, si yo tengo cubierta una buena conectividad con un buen proveedor de nube o buena conectividad a mi empresa, a mi centro de estudios, ya la dependencia va a ser más del hogar que cumpla con los requisitos de conectividad. Pero si tengo una mala conectividad fuera, por más que me preocupe por mejorar la conectividad en el hogar, no va a ser suficiente. ¿Ok? Entonces tenemos que partir de esa premisa. Partimos de la premisa que la conectividad en la nube o la conectividad externa a nuestro centro de trabajo, centro de estudios, es correcta con la performance esperada. Eso por un lado. En segundo lugar, cuando accedemos a conectividad en el hogar, accedemos al servicio prestado por un operador externo. Y allí tenemos niveles de contratación de la velocidad de conectividad a Internet. En el mundo también es un desafío mejorar los costos, o sea, que el costo sea más atractivo para que la gente tenga mayor y mejores prestaciones de conectividad a Internet. A mayor velocidad contratada, voy a tener la posibilidad de tener mejor servicio dentro de mi hogar. ¿Qué servicios tenemos dentro del hogar? Tenemos servicios como, por ejemplo, los servicios de entretenimiento. La televisión digital, por ejemplo, ¿no? Los videojuegos, que hoy todo es por internet. Tenemos la conectividad de estos dispositivos de internet de las cosas, dispositivos de Google, de Amazon, de Microsoft, de Apple, que interactúan con los artefactos electrodomésticos en el hogar, las computadoras personales, las laptops, los celulares, las tablets. Todos estos dispositivos dentro del hogar son dispositivos que son usuarios de la red del hogar. Predominantemente, lo hemos visto en el podcast pasado, la gente prefiere la conectividad inalámbrica, ¿no? Hay muchos hogares que se conectan, por ejemplo, a la telefonía móvil en lugar de la telefonía fija. Lo mismo sucede en el caso de Internet. La mayor parte de la población accede a Internet a través del móvil, del smartphone, que de una conectividad vía un router modem. Entonces, tengo el servicio que llega a mi hogar con una capacidad de transmisión, una velocidad suficientemente dimensionada para soportar el servicio que tenga, porque depende de la cantidad de usuarios. Al final es como un embudo, como un cuello de botella, porque todos van a salir por esa fibra óptica. Entonces, a medida que se incrementan los servicios de los usuarios dentro del hogar, debo mejorar la performance del contrato que tengo con el proveedor de servicios. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando ya tengo el servicio? Hay ciertos requisitos que debo considerar dentro del hogar. Ya dijimos, uno es el acceso, ¿no? El acceso que debe llegar. Segundo lugar, las condiciones de la infraestructura física. Una
un terminal de cómputo, o sea, un hardware, una computadora, que esté con una versión de hardware y software que soporte las aplicaciones que voy a tener, ¿no? Si voy a conectarme por Zoom, si voy a conectarme por alguna aplicación, Teams, ¿no? Webex, ¿no? O alguna aplicación, juego que va a ser utilizado vía internet, debe tener la capacidad de tarjeta gráfica, de memoria, de disco duro, con el sistema operativo, la seguridad, el antivirus, ¿no? O sea, las medidas de ciberseguridad también tienen que estar dadas en el hogar. Ese es componente muy importante, ¿ok? Y tener en cuenta que los smartphones, tablets, etcétera, van a también utilizar el servicio de la red. No solamente el medio físico, pero el medio físico es muy importante porque a fin de cuentas tú te vas a conectar a ese módem a través de una arquitectura de red para llegar a los access points, que son los que van a repartir o distribuir la información inalámbrica. Vamos a ver algo del estándar ISO IS 11801-4 que habla de la conectividad en el hogar. Entonces, en un hogar tenemos dos partes del cableado residencial. Imagínense que empezamos de la derecha. Este es el equipo de telecomunicaciones, que es un televisor, es un Smart TV. ¿Ya? Podría ser cualquier otro dispositivo. Este dispositivo lo conectamos vía un cordón de equipo, un patchcord, a un outlet de telecomunicaciones, TO o BO. TO es Telecommunication Outlet y BO es Broadcast Outlet. O sea, podría ser una salida de video también. En una residencia, en un hogar, tú puedes tener equipos que son TCP/IP o Ethernet si quieres hablar encapados, o de broadcast con coaxial, o cualquier otro medio, HDMI, ¿no? Tenemos el subsistema de cableado residencial secundario, así se le llama a lo que se le denomina el cableado horizontal. El SHD significa el distribuidor secundario del hogar, ¿no? O residencial. Luego tenemos el cordón de equipo para llegar al switch, pero un pequeño switch, un mini switch, un switch de 8 puertos, ¿no? O menos quizás, de 5 puertos, para esa zona. Entonces, el acceso de ese terminal, que viene a ser el Smart TV, estamos asumiendo que es con cableado físico, ¿ok? Pero eso implica, pues, o sea, esta parte sí es evidente, se entiende, pero esta parte del cable tiene que estar debidamente protegido, con canalizaciones, tuberías que tienen que haber sido previstas, y eso es lo que no sucedió, pues porque a muchos hogares los sorprendió la pandemia, entonces han tenido que ver la manera de instalar temporalmente, pero para eso hay canaletas también, ¿no? Ya que la pandemia está bajando, podemos hacer esas modificaciones para que nuestra red quede mejor constituida. Y eso va a mejorar el rendimiento de tu red y la experiencia como usuario de red. Entonces utilizas tu cableado de datos y lo conectas. Hoy en día hay terminales, ¿no? De 8 posiciones que no utilizan herramientas incluso. Puedes utilizarlos. Llegas al distribuidor en un mini patch panel, el patchcord y el equipo. Luego tenemos la siguiente etapa, que parte del switch, el distribuidor secundario que vimos en antes, y vía un mini patch panel se conecta a el PHD, que es el distribuidor primario. Entonces hay un distribuidor secundario y un distribuidor primario. De repente no hay un distribuidor, no hay dos, ¿no?
O sea, puede ser que una red sea más pequeña. Yo estoy acá asumiendo lo que la norma del estándar ISO-IS 11801-4 establece, primario y secundario. Pero de repente en tu hogar solamente hay el primario. Puede ser, es válido también. Entonces, si hay uno solo, obviamos este componente. Pero si hubiera, imagínate que son varios pisos, ¿no? Varios pisos. Entonces, de haber un cableado, un sistema de cableado primario, que vendría a ser como decir el backbone en un edificio comercial, y vía un patch cord te conectas al router modem, y de allí al cable de acceso de la fibra óptica. O sea, acá llega la fibra óptica del operador, del proveedor de acceso, y de allí el cableado que se va a distribuir a los usuarios. ¿Ok? El backbone, el switch, hacia los usuarios. ¿Qué te dice la norma? Como les decía anteriormente, el cableado puede ser a un Smart TV, a un equipo, o puede ser a un access point. Y de allí los usuarios, a través de su smartphone o tablet, se conectan a la red de manera inalámbrica. Pero al final llegas a un telecommunication outlet, o sea, un faceplate en la pared o en el techo, y luego al cableado. Lo que te dice la norma es que cada habitación de hasta 10 metros cuadrados debe tener como mínimo un telecommunication outlet, o sea, un terminal para TCP/IP, y un broadcast outlet, o sea, un terminal de video. Esa es la recomendación, la pauta, cada 10 metros cuadrados, para que tengas el abastecimiento cubierto. Esto asumiendo que tu conectividad va a ser con cables. Muchas veces, para tener una buena conectividad, se recomienda que la conectividad sea con cableado físico. El wireless tiene la ventaja de darte la movilidad, pero el wireless va a sufrir la interferencia ocasionada por la saturación del espectro radioeléctrico, porque hay comunicaciones con celulares u otros dispositivos de access point de inalámbricos que se conectan al Wi-Fi, o al atravesar las paredes. Además, también influye el alcance, la distancia. Entonces, si en el hogar tú tienes varios cuartos, varias habitaciones, el access point va a ver limitada su capacidad por las paredes, por las puertas, las ventanas y la distancia que tenga que atravesar, sumado a la cantidad de equipos que se conectan al mismo access point. Entonces, ayuda a tener cable físico para los dispositivos que puedan hacerlo, como laptops, como Smart TV, y entonces no saturas la red inalámbrica. También la norma te indica que el cable residencial debe ser de 4 pares balanceado para aplicaciones TIC, o sea, TIC se refiere a las conexiones TCP/IP. Para canales BCT, o sea, de broadcast, con cable de pares balanceados, puede ser de al menos de un par. O sea, hay otras aplicaciones que se pueden utilizar como domótica, sensores, etcétera, que pueden utilizar cables de hasta un par o cable coaxial. También podrían haber aplicaciones con cables de fibra óptica. En ese caso hay que considerar los requisitos de esa aplicación que lo requiere. Los canales para las salidas TIC deben ser de clase D o superior. Recordar que en el estándar ISO-IS 11801-1, la clasificación del cableado estructurado de los canales se da en clases. Y la performance de los cables se da en categorías. La clase D sería equivalente, por decir, a la categoría 5E. Entonces, el estándar para cableado residencial, que es el ISO-IS 11801-4, te dice que a partir de la clase D, o sea, los cables categoría 5E para arriba, puede ser 6, puede ser 6A o más adelante, pueden servirte. Y en cable de fibra óptica, de acuerdo a la aplicación, hay que evaluar atenuación y longitud de canal. Aquí le puse unas figuras. Por ejemplo, acá vemos un distribuidor. Es como una caja de paso grande. Acá estamos viendo un distribuidor de las conexiones a través de un splitter para televisión por cable, distribuciones con cable UTP también, en una caja. Acá está la vista de una caja que puede estar en la pared, puede ser empotrado, puede ser adosado,
fabricantes tienen variedad de productos. Esto es, por ejemplo, un telecommunication outlet con un conector de 8 posiciones. Acá vemos una salida con varios puertos de video. Acá también de audio. Salida HDMI. O miren esta salida que es interesante, lo vi interesante, por eso lo puse, que sirve para Smart TV. O sea, lo pones en la pared detrás del teléfono, del televisor de pantalla plana, ¿no? Y está empotrado, embutido en la pared el tomacorriente y el puerto de red. Entonces, pones tu televisor, no vas a ver los cables eléctricos ni nada porque están por la parte posterior. Los conectores o cables que se utilizan, acá tenemos los cordones de conexión en categoría 6, 6A o en categoría 5E, con el plug de 8 posiciones, conocido como RJ45. El conector y el cable HDMI que se utiliza mucho y hay diferentes variantes, acá he puesto totalmente uno. El inyector PoE, ¿no? Hoy en día que se ha, como les decía, crecido el uso en el hogar de dispositivos inalámbricos, muchas veces se quiere conectar el access point, pero no tenemos un tomacorriente cercano. Entonces optamos por los access point que son PoE, Power over Ethernet. Entonces, pero tenemos un switch que no tiene la opción de suministro de energía por el cable UTP. Usamos estos inyectores PoE, muy prácticos, baratos, y nos puede servir para tener wireless access point PoE. Y también Powerline, ¿no? Powerline, que vienen a ser estos dispositivos que transmiten el internet a través de los cables de corriente eléctrica. Pueden complementar, digamos, la solución. Bueno, espero que haya sido de utilidad para ustedes. El objetivo de este podcast es darles algunas ideas, algunas recomendaciones de acuerdo a las normas internacionales para que mejoren la conectividad en su hogar. Eso es todo por hoy. Los espero en el siguiente podcast. Buenas noches.